presente ya otra ponencia con el tema Promotores de Conciencia Marítima, una experiencia de educación constructiva y creativa. Está a cargo de Arturo Rovi. Fuertes los aplausos para nuestro siguiente ponente. Con todo, muy buenas tardes. Es un honor para mí participar de este evento académico. Muchísimas gracias por abrir apertura a un tipo de educación ambiental muy particular que lo desarrolla la Armada desde 1977, bajo el emblema de conciencia marítima. Lo que les voy a presentar a continuación en los próximos 20 minutos aproximadamente es una experiencia que nació en el año 2021. La Armada tiene desde más de 40 años la misión, aparte de apoyar el desarrollo marítimo nacional, la misión de difundir y fortalecer la conciencia marítima en todo el Ecuador. Es la única entidad, la Armada es la única entidad que tiene eso en su misión institucional, difundir y fortalecer la conciencia marítima. No es una tarea fácil, tratamos de ser muy estratégicos en este asunto, y la presentación que ustedes van a ver a continuación se ha replicado aproximadamente unas 10.000 personas. El objetivo de este taller lúdico, desarrollado bajo un modelo educativo muy constructivista, muy contemporáneo, vinculado con las herramientas digitales, es que la persona que participa de este taller pueda tener 3 herramientas que lo conviertan en promotor de la conciencia marítima, donde quiera que se encuentre. Es decir, ustedes después de escucharme van a tener 3 herramientas para poder ayudarnos a difundir la conciencia marítima. Es en realidad un taller lúdico y quisiera hacerlo muy participativo. Les voy a hacer un par de preguntas. Normalmente si terminamos con una actividad de la propia Armada tendría aquí un Marvin, premios, pero no va el caso para eso, así que solamente les voy a pedir que levanten la mano y contesten en ciertas particularidades, ¿ok? Entonces, este taller tiene 3 puntos importantes. Denle siguiente, por favor. El primer elemento o la primera estrategia que como Armada tratamos de difundir a todos los ecuatorianos para que se puedan convertir en promotores de conciencia marítima es que aprendamos a diferenciar nuestro país. Yo les voy a dar, normalmente a los estudiantes de secundaria se les da aproximadamente unos 30 segundos para contestar la siguiente pregunta. Ustedes lo van a poder hacer en 10 seguramente. Quizás menos. Si tengan la respuesta, por favor, levanten la mano solamente por efectos didácticos. Quisiéramos comprobar que esa respuesta se parece mucho, se distorsiona mucho de los otros grupos objetivos con los que hemos participado. ¿Qué es el siguiente, por favor? ¿Sí me escuchan bien ahí, verdad? ¿Y ahí me escuchan bien sin micrófono? Ok, quiero ver un poco para ilustrar lo importante que es esto. Sí. Esta presentación se da aproximadamente a 10.000 ecuatorianos, en Esmeraldas, Galápagos, Quito, Ibarra, Latacunga, Ambato, Cuenca, entre personas de entre 16 años y aproximadamente 60 años. Las últimas 400 personas fueron en el Templo de la Patria en Quito la semana pasada, el 24 de mayo. El 99.9% de las personas al preguntarles, primero les pregunto si son ecuatorianos, todos dicen que sí. Al preguntarles dónde está Ecuador, adivinen qué opción escogen. Con toda confianza, yo sé que ustedes escogieron la misma. Usted hubiera escogido la 6, ¿no es cierto? Gracias por la sinceridad. ¿Quién más hubiera escogido otra opción muy sinceramente, por favor? Digamos, hubiera escogido la 4 y la 3 estaban en sus opciones, ¿verdad? Bajen la mano, por favor. ¿Quién sinceramente, quiero que lo diga por favor para objetivos institucionales, académicos de la Armada, quién hubiera escogido la respuesta número 5, sinceramente? Gracias, programa, yo sé que es por la calidad académica. Pasa esto, y yo he escuchado aquí varias conferencias, así quería verlo, quisiera que su mente se explote y diga, ¿y por qué? El sargento Rovi está totalmente fuera de foco, está equivocado, pero hay una realidad aquí. La respuesta correcta es la 5. ¿Okay? Quiero ser muy didáctico en esto porque necesito que no se vayan con las manos vacías. Miren, los ecuatorianos, y esto entra dentro del campo de los imaginarios territoriales, un campo muy apetecible por las ciencias sociales, tenemos la tendencia de representar a nuestro país de 2 maneras. La primera de ellas es deliberadamente eliminando Galápagos de nuestra imagen mental y decimos, los 2 primeros mapas es Ecuador.
Ustedes lo encuentran en televisión pública, en publicaciones, en logos institucionales, en todas partes. Ponen la parte continental y dicen que eso es Ecuador. Yo les pregunto si es que la UCE estuviera en Galápagos, ¿cómo se sentirían ustedes al decir que ese logo es Ecuador? Y la otra tendencia, es colocar a Galápagos justamente frente a Esmeraldas o Manabí aproximadamente. Son las dos formas que ustedes encuentran recurrentemente representado en nuestro país como si eso fuera una realidad geográfica. Cuando ustedes van al artículo 4 de la Constitución, ustedes encuentran ahí la definición de territorio. Dice el artículo 4 que Ecuador es primero la parte continental, ¿verdad? Continental e insular, ¿correcto? Desde hace más de una década, cuando Ecuador en septiembre del 2012, voluntariamente y soberanamente, formó parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ese espacio que acaban de ustedes ver es soberanía. Y eso también es Ecuador. 200 millas náuticas frente al continente y 200 millas náuticas alrededor de Galápagos. Por la propia norma, por la propia convención internacional, tenemos el derecho soberano de extender soberanía sobre el subsuelo oceánico en 3 lugares que se están demostrando y trabajando con la Armada, específicamente con el INOCAR, en la cordillera de Colón, la cordillera del Coco y la cordillera de Carmen. Vamos a demostrar con el tiempo de que son prolongaciones naturales desde Galápagos, por lo cual esas áreas también son derechos de soberanía. ¿Cuál es la imagen correcta entonces? La número 5. Entonces miren que es un aspecto tan elemental pero tan importante para poder desarrollar educación ambiental en Ecuador. ¿Por qué? Porque si vas a desarrollar educación ambiental en Ecuador, decía la participante anterior, así vivas en Quito, tienes que mirar el océano. Porque vives en un país que es 4 veces océano de lo que es continente, casi 5. Un país que tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados de océano. Y este simple hecho tiene implicaciones extraordinariamente importantes, no solamente en la parte enfocar la educación ambiental, sino en la percepción de identidad nacional. Cuando le hemos preguntado a esas 10.000 personas, por favor díganme cuáles son los límites de su país, adivinen qué dicen. Típica respuesta: Ecuador limita al norte con Colombia, al sur y al este con, y al oeste, y al oeste, respuesta errada. Nuestro vecino es parte de la Conmemar también, pero en nuestra percepción de identidad, como no está el océano, tampoco lo vemos a él, a Costa Rica. Entonces yo quiero dejar esta partecita, es parte de un segundo taller didáctica de la conciencia marítima, donde se habla de la Conmemar y los espacios marinos. Pero quisiera invitar a los educadores ambientales, por favor, que partamos de este hecho tan fundamental. El tipo de educación ambiental que en Ecuador se debe fomentar y desarrollar es la educación ambiental marino-costera. Independiente de donde te encuentres, el océano tiene una influencia. Y hay mucho que trabajar, sobre todo en esta primera herramienta. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Como futuros promotores ambientales, ¿están de acuerdo que es una necesidad? ¿Sí? ¿Nos van a ayudar como Armada a fomentar esta primera necesidad con esta herramienta, la imagen mental de Ecuador? ¿Correcto? Ahora, la segunda herramienta tiene que ver con una pregunta que le hemos hecho a estas 10.000 personas. Le decimos, ¿por qué el mar es importante? Le voy a dar un premio, si es que logra contestar más de una razón, o al menos 2, o al menos 3, pero en tu argumentación, por favor, no pongas que el mar es importante porque te da peces. Y entonces la persona se queda pensando 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, y no llega a dar más de 2 respuestas, una más, de por qué el mar es importante. ¿Pueden creerlo? Entonces, en la mente de los ecuatorianos está que el mar es importante casi exclusivamente. ¿Por qué? Si estás en Quito, porque te permite comer el encebollado. Si estás en Esmeraldas, porque te permite saborear una rica comida costeña. Pero no hay más allá de un argumento objetivo de por qué el océano es importante. Entonces, hay mucho que trabajar aquí, porque les voy a presentar una perspectiva que sé que ustedes la saben, ¿verdad? Contestar esa respuesta.
¿Es mito o realidad? Mito. Mito, ¿verdad? Ustedes lo saben, pero algunos ecuatorianos no. Ahora, esta es la percepción que quisiera darles, en la cual estamos trabajando como Armada, porque es la más didáctica. La FAO propuso esto como una forma de valorar el océano, y tratamos de que los grupos que nos escuchan hablar de por qué es importante el océano, darles al menos 5 o 6 respuestas. La FAO propone 18, aunque algunas han aumentado ya. 18 servicios ecosistémicos agrupados en 4 categorías. La más conocida, los servicios de abastecimiento. Aquí entra la respuesta de por qué el mar es importante, porque me da peces, materia prima, medicinas, energía, etc. Pero servicios culturales son poco conocidos, aunque son muy bien vividos. El servicio cultural que tú vas a la playa a nadar, a hacer deporte, a observar el atardecer. Servicios de regulación, servicios que tienen que ver con el ciclo del agua, la absorción de carbono y otros elementos vitales, ciclos vitales para la vida en la Tierra, y servicios de apoyo, los que permiten literalmente el sustento de la vida. Trabajamos mucho aquí en esto, aunque es una respuesta más sencilla para los grupos que hemos intervenido. Pero igual es una respuesta que sigue siendo necesaria fomentar, porque el mar es importante. Y quisiera terminar ya por la última herramienta, que tiene que ver más enfocado hacia lo que verdaderamente es conciencia marítima. Entonces, hemos visto que para ser un promotor de conciencia marítima necesito 2 cosas hasta este punto, ¿verdad? Primero, difundir la verdadera imagen del Ecuador. No es la parte continental, es todo el océano. La segunda es poder difundir por qué el mar es importante. Y la tercera es poder materializar esfuerzos creativos verdaderos de conciencia marítima. Y en ese punto quisiera que ustedes, si algo recuerdan de esta intervención, recuerden el concepto de conciencia marítima, por favor. Y este concepto, lo más importante son 4 palabras, las que están desglosadas allí. La conciencia marítima primero es una capacidad. Necesitamos desarrollarla. Necesitamos que educadores ambientales se pongan la camiseta de la Armada y puedan ayudarnos a enfocar lo que es la conciencia marítima a diferentes grupos. Es natural para nosotros, particularmente como ecuatorianos, eliminar el mar de nuestra percepción. Por eso es importante la conciencia marítima. Pero es una capacidad que se desarrolla en base a 3 etapas: comprender, aceptar y valorar. No solamente es un proceso educativo, implica un proceso educativo. De ahí vienen modelos educativos, técnicas educativas, evaluación educativa, pero implica aspectos de valoración y puesta en marcha, proyectos creativos que puedan medirse. Quiero ilustrarlo con un ejemplo. No sé si le puedo dar play en el video, por favor, que está ahí. En el año 2010, ¿usted le cree aquí? En el año 2010, una señorita de 10 años aproximadamente había recibido una charla de conciencia marítima enfocada en la gestión de riesgo. Ella había aprendido cómo reaccionar o cómo identificar un tren de olas de tsunami cuando se presenta. Se fue. Bueno, para resumirles, en el 2010 saben que ocurrió el terremoto en Chile, ¿verdad? Ese terremoto generó una ola de tsunami y esta niña que estaba en la playa identificó este fenómeno atípico. ¿Usted le playa ahí nomás? Ahí. Creo que se lo pueden ver. Y lo que hizo inmediatamente esta niña cuando identificó que el mar retrocedía fue tocar la campana del lugar de su poblado. Entonces, miren, el simple hecho de conocer cómo el mar se comporta en ciertas condiciones y el deseo de materializar ese conocimiento en algo práctico permitió que esta niña salvara a muchísima gente. Aprendió a comportarse adecuadamente en un ámbito de la conciencia marítima que es la gestión del riesgo marino costero, enfocado en lo que es un fenómeno de tsunami. ¿Okay? Esto lo recogió la BBC y es un ejemplo muy vivencial de lo que como Armada decíamos cuando fomentamos la conciencia marítima. O sea, queremos que si ustedes como institución están usando un logo donde no es el océano visible, que lo hagan visible. ¿Ok? Si es que están trabajando con cambios de generación en grupos de base con jóvenes, que incluyan por favor al océano dentro de su contenido. ¿Pueden ponerle pausa por favor? Esperamos en otra ocasión poder abordar el tema de tsunami, pero termino con esta experiencia vivencial. La Armada tiene un proyecto que nació en el 2007 en Esmeralda que se llama Guardianes del Mar y de los Intereses Marítimos. Dentro de
de la base conceptual y metodológica, este proyecto se constituye en un grupo de base. Se trabaja aproximadamente con 25 o 30 niños, donde a este grupo se le incide durante un año aproximadamente en 10 actividades. 3 de ellas deportivas, 3 de ellas vivenciales, 3 de ellas académicas. El video que está ahí, ¿le puede dar play, por favor? Con eso termino. Es una muestra del proyecto Guardianes del Mar. El volumen. Es una muestra de Guardianes del Mar de Esmeraldas en el 2022. No es sencillo trabajarlo de esta manera. No se incide una vez en el grupo, se incide al menos 10 veces en el año. Luego de que se incide, ese grupo vuelve recurrentemente para que nosotros veamos cómo están evolucionando. Se trabaja en la formación de facilitadores ambientales para que puedan encontrar un grupo similar en el siguiente año. Y la Armada trabaja mucho con las capitanías de puerto y con repartos navales acantonados en las diferentes provincias. Es un trabajo a mediano y largo plazo. Los resultados se ven aproximadamente entre 5 y 10 años. Esto puede haber una generación cambiando y es un proyecto que, por supuesto, la Armada lo hace gratuitamente. ¿Pero por qué lo menciono? Porque necesitamos aliados en esta visión. Se han levantado muchos grupos y eso es muy positivo, pero qué fantástico sería que todos se agruparan bajo una misma visión, ¿no? Bajo la visión del océano. Bueno, muchísimas gracias por su atención, ha sido un honor poder dirigirme a ustedes.